Muy buenos días, hermanos. Qué bueno verlos aquí. Y también saludamos, como hizo Marta, a los que están en Zoom. Qué bueno compartir la palabra de Dios con ustedes esta mañana. Y los invito a ir a Isaías, el capítulo 11. Esta mañana seguimos con nuestra serie sobre Isaías. Y estaba hablando con el pastor Alfredo y hablamos de lo difícil que es tener un bosquejo de este libro en nuestra mente. Yo estoy leyéndolo por primera vez y todavía me cuesta ver la estructura del libro de Isaías, pero escuché a un profesor decir algo que me ayudó y él habló de la música. Y él habló de una sinfonía que pues tiene sus movimientos de música, ¿cierto? A veces tienen 3 o 4 movimientos, en donde comienza un tema musical y se transforma con cada movimiento, pero mientras escuchamos, seguimos escuchando la repetición de ciertos temas, obviamente con variación y eso. Pero eso es lo que vemos en este libro, que hemos escuchado la mayoría de los temas ya. Pero ¿qué va a hacer Isaías? Nos va a recordar esos temas con variaciones y en una buena sinfonía. ¿Qué pasa? Pues todo eso nos lleva a un punto culminante para ver lo que el compositor quiere que veamos. En el caso de Dios, la pregunta sería, ¿qué quiere Dios que veamos? Hacia allá vamos, ¿cierto? Pero en esta parte vamos a ver la esperanza del Shalom y puse ahí en la pantalla el título del mensaje para que puedan tomar apuntes, porque esa palabra Shalom es una de las favoritas mías del hebreo. Es una palabra bastante común y corriente, pero también bastante especial. Porque, por ejemplo, si quieren saludar a alguien, ¿cómo dicen en hebreo? Shalom, paz, ¿cierto? Pero la paz, cuando hablamos en hebreo, el shalom, es algo más profundo que solamente paz, porque habla de armonía, habla de tener todas las cosas correctamente ordenadas en nuestra vida y habla de restablecer una armonía en nuestra vida. Y entonces cuando vemos este capítulo 11, vamos a ver que el Mesías restablece o va a restablecer más bien el shalom del mundo. Y vamos a ver 3 aspectos de este shalom. Pero primeramente quiero que veamos el versículo 1. Pero antes de eso miremos un poco más arriba en el 10 para recordar lo que vimos la vez pasada. El 10:33 dice: He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia. Y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Hemos visto en Isaías que habla mucho Isaías de los árboles, ¿cierto? De árboles altos, orgullosos. ¿Y qué va a hacer Dios con esos árboles? Los va a desgajar, los va a cortar. Y miren, con eso en mente, bueno, quiero que veamos otra cita, el capítulo 6, el versículo 13. Creo que ayuda si tenemos lo que hemos visto en mente. El capítulo 6, 13. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿De qué está hablando ahí Isaías? Pues está hablando del juicio que viene sobre Israel, sobre Judá, que Dios va a cortar ese árbol, pero queda ahí una simiente santa. Con eso en mente ya podemos regresar al 11:1. Saldrá una vara o un retoño del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es Isaí? El papá de David, ¿cierto? Entonces está hablando de la familia de David, que alguien va a salir como vara o como retoño de ese tronco cortado, ¿cierto? Que habla de un juicio, pero Dios
nunca quita la esperanza finalmente. Y obviamente al mirar aquí el contexto, entendemos que es el Mesías. Entendemos que es el Mesías que vendrá y dará esperanza nuevamente al mundo. Y este Mesías vendrá para restablecer el shalom en toda la creación, en todo el mundo. Y de eso vamos a ver esta mañana. Pero vamos a orar primeramente para que Dios nos ayude a ver lo que tiene para nosotros, ¿ok? Padre, venimos ante ti esta mañana pidiéndote que nos ayudes a ver estas verdades, Padre. No solamente verlas, sino entenderlas y asimilarlas, Padre. Porque en este momento necesitamos de tu esperanza. Necesitamos ser animados por ti, Padre. Necesitamos ver el futuro con tus ojos porque las cosas muchas veces se tornan difíciles, Padre. Y hoy día estamos viendo muchas dificultades, pero Padre, cuando levantamos los ojos para ver a tu Hijo, vemos que tú tienes el control de todas las cosas y que tú harás tu voluntad y esperamos con ansias la venida de tu Hijo y es en el nombre de Él que oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Les voy a dar el bosquejo de una porque es muy sencillo. Vamos a ver 3 aspectos de ese shalom, de esta armonía, de esta paz, y son en el gobierno, en la naturaleza y en la sociedad. Si quieren dejar espacio ahí, en el gobierno, en la naturaleza y en la sociedad. Entonces, miremos primeramente el versículo 2. Estamos en Isaías 11, el versículo 2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Muy bien, estamos viendo aquí, primeramente, que el Mesías vendrá para establecer el shalom de Dios en el gobierno, porque aquí vemos que habla de este retoño que entendemos que es Cristo Jesús, que Él vino la primera vez y la palabra dice que vino con el Espíritu Santo sobre Él, ¿cierto? Sin medida. Y obviamente podemos aplicar esto a su primera venida, que el Espíritu Santo estaba sobre Él, pero en este contexto está hablando de su segunda venida. Porque la primera vez que Él vino, ¿cuánto gobernó Él? Nada, ¿cierto? Él vino como un cordero humilde. Pero la segunda vez que Él va a venir, viene como león de Judá. Él viene para reinar. Y aquí el texto dice que en el 2, reposará sobre Él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí vemos cómo va a gobernar el Mesías, Cristo Jesús, porque va a gobernar por el Espíritu Santo. Y todo lo que vemos en el libro de Isaías, hemos visto muchos ejemplos malos de liderazgo, ¿verdad? Por ejemplo, hagamos un repaso. Miren conmigo el capítulo 1, los versículos 21 al 23. El 1, 21 al 23. El 1:21 dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores, o sea, rebeldes, y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas,
No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Una pregunta, hermanos, ¿cómo estaba la justicia y el gobierno en ese momento? Estaba bastante mal, ¿cierto? Porque los que debían gobernar para el bien del pueblo estaban haciéndolo para su propio bolsillo, ¿verdad? Ellos no estaban pensando en la viuda, el huérfano, sino que estaban pensando cómo sacar provecho de su posición y su poder. Miremos el capítulo 10 para ver el contexto más cercano al 11. En el 10:1, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Vemos allí que otra vez vemos ese tema de la corrupción que estaba en ese gobierno, entre los príncipes, los reyes, los líderes. Y si bajamos un poco al versículo 13, escuchamos las palabras del rey de Asiria. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. ¿Quién está hablando? El rey de Asiria. ¿Y qué dice? No, yo soy sabio, yo soy prudente. Pero a la luz de la verdad de Dios, ¿él era prudente o sabio? Nada, él era un hombre terrible. Vimos la vez pasada que era una herramienta en la mano de Dios, pero en sí mismo era un hombre corrupto, terrible, orgulloso, arrogante, y Dios lo iba a juzgar. Pero hermanos, siempre nos ayuda cuando comparamos este tipo de líder con nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que vemos cuando leemos el Antiguo Testamento. A veces yo creo que las mujeres, ustedes están en Nehemías. Bueno, él es un mejor líder. Pero ya vieron algo de los reyes, ¿cierto? No, y eso es como abrumador. Este rey hizo lo que era malo a los ojos del Señor y uno dice, Señor, ¿por qué permitiste tantos reyes tan malos? Pero aquí vemos la razón. Porque con cada rey malo, eso resalta más la justicia de Cristo. Su gobierno perfecto, su justicia y su vida de sabiduría, de prudencia, de sumisión absoluta al Espíritu de Dios y a la voluntad de su Padre. Miren el 11, ahora el 11, el versículo 3, y voy a usar otra traducción que es de la Biblia de las Américas, que dice, esa primera frase es difícil en hebreo, y dice, se deleitará en el temor de Jehová. Es una mejor traducción, se deleitará en el temor de Jehová. Es decir, no solamente teme a Dios, sino que se deleita en temer a Dios. Y creo que eso nos enseña algo sobre el temor de Dios. Porque para algunas personas esa idea de temer a Dios es como una carga, como tengo que temer a Dios, ¿cierto? Pero ¿qué dice el texto? Que es un gozo para el Señor Jesús el temer a su Padre, ¿sí? Temer la voluntad de Dios. Y eso habla de tener la voluntad de Dios siempre presente en nuestra vida. Y el único que lo ha hecho es Cristo Jesús. En todo momento tenía muy clara la misión de su Padre y siempre hizo y hará la voluntad de su Padre. Y nosotros también podemos tener esa misma actitud hacia el temor del Señor. Vemos ahí también en el 4, el juicio del Mesías, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y noten ahí el contraste con lo que vimos. Los gobernantes de la época, ¿qué hacían? Se aprovechaban de todo, ¿cierto? Los mansos, bueno, vamos a sacarles todo. Y los pobres también, ¿cierto? Pero ¿qué hará Cristo cuando Él venga?
cuidará de ellos, los pastoreará, los amará, los guiará con justicia, porque Él es el buen pastor. Pero noten ahí otra cosa, porque escuché esta semana pasada, no recuerdo en dónde, pero alguien que decía que hay como que la Biblia habla en el Antiguo Testamento de un Dios como más fuerte, de más ira, de más juicio. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya Cristo es más manso, ¿cierto? Pero ¿de quién está hablando el versículo 4? Está hablando del Mesías, está hablando de Cristo. Y miren ahí cómo en el mismo versículo habla de su amor, su equidad, su ternura con los pobres y los mansos, pero miren la segunda mitad. Y heriré la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Será que son dos dioses? No, Dios no ha cambiado. Entonces, quitémonos esa idea de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de juicio y el Dios del Nuevo es un Dios de amor. Es el mismo Dios y siempre ha sido de amor y justicia. Amén. Eso es algo muy importante y lo vemos en Cristo también, porque si no nos arrepentimos ante Cristo, ¿qué hará Él? Dice ahí que Él va a juzgar, ¿cierto? Y lo hará con justicia. Miren el 5. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Está hablando de la ropa interior. Y está diciendo que su ropa interior, para así decirlo, es fidelidad y justicia. ¿Qué quiere decir? Que en lo más profundo de su ser, que es Cristo, fidelidad y justicia. ¿Cierto? En todo lo que Él hará todas las cosas con justicia y fidelidad. Entonces su justicia no será por apariencias humanas, como dice arriba ahí en el 3, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Y eso nos recuerda las limitaciones de cualquier gobierno hoy día, ¿cierto? Porque pues debemos orar por ellos, ciertamente. ¿Ellos qué hacen? Pues solamente miran y escuchan y tratan de tomar decisiones. Pero aquí vemos que Cristo no va a confiar solamente en apariencias humanas, sino que Él ve la realidad de todo. Y eso debe ser un consuelo, porque Él va a tener un gobierno perfecto. O bueno, por lo menos Él será perfecto en su gobierno, ¿cierto? Porque va a juzgar con justicia, con fidelidad y con equidad. Ahora, en mi tiempo devocional he estado leyendo la historia de Sansón y terminé esa historia esta semana pasada. Y algo que quizás no notamos es que hay muchos paralelos entre Sansón y Cristo. Por ejemplo, un ángel aparece en los dos casos para anunciar su nacimiento. Y cuando el ángel le habla, creo que es a su papá, si no mal recuerdo, le dice que Sansón comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Eso en Jueces 13:5. Y cuando llegamos a Mateo 1:21, que dice que Cristo salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, toma Mateo las mismas palabras que fueron escritas sobre Sansón y dice que Cristo salvará a su pueblo, como debía salvar a su pueblo Sansón. Pero cuando miramos a Sansón, es un hombre supremamente fuerte, ¿verdad? Él es fuerte, tiene mucho talento, tiene un llamado de parte de Dios especial, pero nunca entiende su misión. Y hasta el final de su vida, él está confundido, creo. Y cada vez que ve a una mujer, ¿qué hace? Se desvía, ¿cierto? Era su talón de Aquiles, las mujeres. Y entonces él juzgó a Israel. Y miren el texto en el 4, sino que juzgará con justicia a los pobres. Es la misma palabra, es la misma idea y nos trae a la mente todos esos jueces que fueron
convirtiéndose en jueces cada vez peores en su forma de gobernar, en su forma de vivir. Y quizás Sansón es el peor, porque creo que es el último. Pero Sansón, realmente cuando él termina su vida, ¿cómo termina su vida? Se sacrifica, ¿verdad? Y extiende las manos y se mata con muchos filisteos, creo que más de 3,000 filisteos en una casa, con sus manos extendidas, ¿cierto? ¿Y por qué lo hace? ¿Recuerden lo que él dice? Pues él ora, pero dice, me voy a vengar por mis ojos. Entonces, hasta en su último acto, ¿en quién está pensando? En sí mismo, en su venganza, en su rencor, en lo que él quiere hacer. Ahora, cuando llevamos eso a Cristo Jesús también extiende sus manos, ¿verdad? Pero de una forma muy diferente, ¿cierto? Porque ¿en quién está pensando él en esa cruz? Está pensando en nosotros y está pensando en la voluntad de su Padre, porque él sí tuvo esa misión clara desde el comienzo hasta el fin. Y nunca jamás se desvió por ninguna cosa. Es más, cuando lo miramos con las mujeres, siempre actuó con amor, respeto, hasta con prostitutas supo amarlas, lo cual es impresionante. Pero vemos ahí que nuestro Señor y Salvador, el Mesías, va a gobernar de manera perfecta. Y eso nos debe llenar de esperanza. Porque realmente hoy día hay una tentación y hay tentaciones de poner la mirada en algún político, en algún gobierno, y hay personas que si no conocen a Cristo, ¿qué hacen? Ponen su esperanza en un ser humano y dicen, no, fulano o fulana nos va a salvar. Y hablan como si fueran Mesías, un Mesías, ¿cierto? Que no, esta persona nos va a salvar finalmente. Pero hermanos, si somos cristianos, no podemos hacer eso. Porque cualquier lealtad que tengamos hacia un ser humano, a un político, tiene que ser medida esa lealtad y no absoluta. Porque nuestra lealtad absoluta, ¿a quién se la debemos? Al Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir, me inclino por ese lado, o me gustan algunas políticas de fulano o fulana, ok, pero yo nunca puedo decir que le rindo homenaje o le soy leal en todo, porque soy leal a Cristo Jesús. Y así tiene que ser para nosotros. Ahora, cuando miramos esto, eso nos llena de esperanza, porque Él vendrá para establecer su reino y gobernar con justicia y amor y fidelidad. Miremos el 6 para ver el segundo aspecto del Shalom del Mesías, el 6 al 9. Y este pasaje es hermoso. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Y en recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es hermoso, ¿cierto? Y aquí este aspecto del Shalom del Mesías es en la naturaleza. Y tenemos que recordar algo. Que Dios, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios? Él les dijo, maldita será la tierra por tu causa. Entonces Dios puso una maldición sobre esa creación. Y es por eso que los animales se matan entre ellos. Es por eso que el lobo y el cordero, ¿cómo actúan hoy día? Si hay un lobo y un cordero, va a ser una escena fea, ¿verdad? Pero en ese momento, Cristo Jesús, como Mesías, va a restaurar la creación. Va a restaurar todo ese orden que en ese momento está distorsionado. Y esto va de acuerdo con
otras palabras de Isaías. Miren conmigo el 51, el capítulo 51, el versículo 3. Habla aquí de la naturaleza también. Dice el 51:3. Bueno, vamos a leerlo en voz alta, hermanos, todos juntos, en una sola voz. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Ahí vemos que Dios va a restaurar esa naturaleza de desierto en paraíso. Soledad en huerto de Jehová. Y eso es maravilloso, ¿sí? Pensar en ese momento. Y va de acuerdo con lo que vimos en Romanos 8. ¿Recuerdan ese pasaje? Que Pablo dice en el 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Recuerdan eso? Que vimos que la misma creación gime a una con dolores de parto. Porque las cosas no están como deben estar, ¿sí? Y eso da tristeza cuando vemos cuánto hemos dañado el medio ambiente, por ejemplo. Que a veces descuidamos mucho la naturaleza que Dios nos ha dado. Y pues cuando hay derrames de petróleo en el mar o cuando la gente bota la basura al río y eso daña a los peces y todo lo que pasa. Pero Cristo Jesús va a restaurar la naturaleza. Y esto, bueno, si unimos la enseñanza bíblica, ¿en qué momento pasa esto? Con su segunda venida y el milenio, que Él va a estar reinando y va a restablecer esa naturaleza y va a quitar esa maldición de la creación para que las cosas vuelvan a su orden como al principio. Y cuando yo era niño me gustaba ver programas de National Geographic. ¿A cuántos les gusta eso? ¿Algunos? Y esos programas de animales, ¿cierto? Yo recuerdo muchos de esos programas y tengo grabadas algunas imágenes de los leones cuando cazan las cebras. Que son videos, bueno, cuando ves el video al principio, los leones parecen gaticos, ¿cierto? Porque un león grande cuando está andando normal, ok, parece un gato del barrio. Pero van alrededor de la manada de cebras y ¿qué hacen? Esperan y de una van corriendo y ellos agarran una pobre cebra, que también son animales hermosos y raros, ¿verdad? Pero una pobre cebra y 5, 6, 7 leones encima de esa cebra. Y no sé ustedes, pero me cuesta ver eso. Porque le caen encima todos a la vez, ¿cierto? Y la agarran aquí por el cuello y la bajan a la tierra y empiezan a devorarla. Ahí, viva. Y cuando vemos eso, vemos que algo está mal, ¿cierto? Tú no puedes ver eso y decir, uy, todo está como debe estar. No. Porque hay una maldición sobre esa creación y es por eso que los animales actúan de esa forma. Pero Cristo, cuando Él venga, va a cambiar todo eso. Y creo que vemos aquí también una indicación de que Él es Dios. Porque ¿quién puede cambiar la naturaleza si no es Dios? Eso es lo que vemos aquí. Si miramos todo el contexto, lo que hemos visto de Emmanuel, lo que vimos también en el capítulo 9 y aquí en el 11, son temas de esta música que va creciendo y nos va dando una esperanza de algo infinitamente mejor que aquí. Y necesitamos eso. Necesitamos eso. Cuando Él venga, levantará esa maldición, los animales vivirán en paz. Shalom otra vez. Y me llama la atención mucho el 8, por ejemplo. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, o sea, la culebra. El niño, el bebé estaría jugando, oh, cobra, tú eres muy bonita. Y los papás van a estar tranquilos. ¿Por qué? Porque ya la cobra no va a ser un animal aterradora, sino que será como cualquier otro animal. Igual con el lobo, igual el león. Y quizás el versículo más bonito es el 9, ¿cierto?
No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y tenemos una ventaja grande aquí al vivir cerca del mar, porque cuando miramos ese mar, pues pensamos en mil cosas, ¿cierto? Pensamos en la grandeza de Dios, pensamos en nuestra pequeñez, pero aquí nos lleva a pensar que algún día el conocimiento del Señor será conocido como las aguas cubren el mar. Y eso nos recuerda el capítulo 2. Miremos el 2 otra vez, el capítulo 2. El capítulo 2:2. Y como mencioné, toca ver muchos pasajes para recordar. En el 2:2 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hermanos, eso saldrá de Jerusalén, pero cubrirá toda la tierra. Todos conoceremos al Señor. Y va a ser maravilloso eso. Porque no va a ser como hoy día en donde unos pocos tal vez conocemos al Señor, sino que todos conocerán al Señor. Entonces vemos aquí que Cristo traerá su shalom a la creación. Miremos ahora el 10. Regresemos al 11, capítulo 11, el 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Aquí vemos que él restaurará el shalom también en la sociedad. En la sociedad. Y aquí vemos varios aspectos de eso. Un aspecto es traer de toda la tierra su pueblo de Israel, que es algo que la palabra habla. Y quizás antes de la creación nueva de Israel como nación en el año 1948, quizás el mundo no entendía cómo podría cumplirse esta profecía, porque ellos estaban esparcidos. Pero vemos que Dios ha llevado un grupo de ellos a su tierra y dice finalmente, según Ezequiel 37, que Dios va a llevar todos allá y más importante, les va a dar vida espiritual, que en ese momento son como huesos secos todavía, pero va a darles vida espiritual y los va a salvar, como vimos en Romanos. Pero aquí vemos entonces en el 13 también, y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. ¿Quiénes eran Efraín y Judá? Las tribus, ¿cierto? Efraín es la tribu más importante del norte, Judá la más importante del sur. ¿Y cómo era la relación entre ellos? Recordemos, hace 15 días vimos en el capítulo 9, miren conmigo el capítulo 9, el versículo 20, la última parte del 20 dice, cada cual comerá la carne de su brazo, Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. ¿Cómo estaban ellos? En guerra. Estaban enemistados entre ellos. Estaban mal. Debían ser hermanos y estaban ahí en contra el uno contra el otro. Pero vemos aquí que Cristo Jesús, ¿qué va a hacer con toda falta de unidad? Con todo rencor, con toda envidia.
Él va a traer paz nuevamente. En el 13 lo dice, se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Vemos ahí que Dios va a restablecer la sociedad también. Entonces, todo lo que estamos viendo hoy día, pues vemos que hay mucho rencor, ¿cierto? Y si han seguido un poco lo que está pasando en el Medio Oriente, hay mucho enojo, hay mucho rencor y hay rivalidades y problemas que llevan miles de años, ¿cierto? Y uno se pregunta, ¿cómo puede haber paz, shalom, en esta tierra? Y la respuesta final es solamente a través del Mesías. Eso nos recuerda la promesa del pacto abrámico en Génesis 12:3, cuando Dios le dijo a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y más adelante dice que todas las naciones de la tierra. Es decir, un descendiente de Abraham que vemos después que va a ser descendiente de David, va a venir para establecer esa paz en la sociedad. Y miren conmigo el versículo 15. Y secará o literalmente partirá Jehová la lengua o el golfo del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Y en algún momento dictamos un curso que se llamaba Ecos del Éxodo. ¿Recuerdan eso? Sí, entonces aquí vemos un eco del Éxodo porque aquí hay un segundo Éxodo. Ahí habla de Egipto, habla de partir las aguas otra vez, habla de que el pueblo regresará a su tierra. Entonces, cuando pensamos en eso, podemos recordar el poder de Dios en el primer Éxodo, pero el poder aquí va a ser aún mejor. Porque después del primer Éxodo, ¿qué pasó? Bueno, tuvieron que hacer muchas cosas y no llegaron bien a la tierra prometida. Pero cuando regresen la segunda vez a su tierra, van a llegar bien. Porque su Mesías va a estar con ellos y nosotros también vamos a estar con él. Eso es maravilloso. Y realmente cuando pensamos en lo que pasa en la sociedad, la esperanza que tenemos es Cristo Jesús. En Efesios 2:14, Pablo dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y cuando pensamos nuevamente en tantos conflictos en el mundo, ¿quién puede traer la paz? Solamente el Señor Jesús. Y pues les he contado que trato de escuchar un sermón de una iglesia en Jerusalén cada semana. La iglesia se llama Casa de Redención. Y ellos estaban cumpliendo 30 años esta semana pasada. Y me gocé escuchar el pastor contar la historia de cómo comenzó esa iglesia. Y él habla de que en su iglesia hay personas de muchos países, hermanos. Puede haber árabes, judíos, norteamericanos, surafricanos, chinos, personas de todas partes. Pero él decía que en Casa de Redención allá, ellos gozan de una unidad que solamente Cristo puede dar. Porque ¿cómo puedes amar a alguien cuando tus abuelos y tus papás tal vez se mataban con la familia de esa persona? Pues solamente a través de Cristo. Que Él trae la paz y traerá la paz sobre la sociedad algún día. Mientras tanto, nos ha puesto aquí, ¿verdad? Nos ha puesto aquí para traer esa paz en la medida que podamos. Porque no está su reino aquí todavía, pero los ciudadanos del reino, algunos estamos. Si conocemos a Cristo, aquí estamos para vivir con la ética del reino, que es muy diferente a lo que el mundo pinta.
muy diferente a lo que el mundo dice, como hemos visto, porque seguimos a nuestro Mesías en justicia, en equidad, en amor, en humildad. Así debemos vivir nosotros. Entonces, al pensar en todo esto, ¿cómo nos ayuda a entender esto? ¿Qué piensan? ¿Cómo nos ayuda a ver todo esto? Porque uno podría decir, no, pero pastor, eso es para no sé cuándo. Pues sabemos algo que puede ser en cualquier momento, ¿cierto? Pues Cristo viene y no sabemos en qué momento vendrá. Y también lo que necesitamos, hermanos, es esperanza. Porque cuando no tenemos esperanza, empezamos a hacer cosas que no le agradan a Dios. Por nuestra desesperanza, por nuestra falta de fe, perdemos de vista lo que Él viene para hacer. Pero Él quiere que tengamos esta esperanza, que pongamos nuestra confianza absoluta en Él y entendamos que Él vendrá para restablecer el gobierno, la naturaleza y la sociedad. Y en Él podemos esperar. Miren conmigo para terminar el capítulo 53. Los invito a ir a Isaías 53. Y el 53, bueno, el 52:13 dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Eso es lo que esperamos. Pero la primera vez como vino Él, miren el capítulo 53 y el 5, y quiero que cada uno se ponga en ese versículo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra, ¿qué dice iglesia? Paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿cuál sería la invitación hoy? Pues Cristo pagó por nuestros pecados y nosotros debemos entender lo que Él hizo por nosotros y recibirlo por fe como nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Señor. Miren el 6 también. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y si somos cristianos, tenemos que reconocer, nos hemos descarriado como ovejas. Pero gracias al Señor, el Cordero de Dios vino para pagar por nuestros pecados en nuestro lugar. Y como mencioné antes, extender sus manos en esa cruz para pagar por nuestros pecados. Y el Padre le puso su ira en contra de nuestro pecado para que nosotros podamos ser libres. Para que nosotros podamos tener esperanza en Él. Y una esperanza que nunca defraudará. Porque Él vendrá para establecer su reino y restablecer la naturaleza, el gobierno y la sociedad. Oremos. Padre, es un gozo contemplar esas verdades. Te confesamos que honestamente nuestra fe es muy pobre a veces, Padre, es muy pequeña. Y pues nos olvidamos de lo que dice tu palabra. Nos desesperamos, Padre, al ver tantas cosas que están pasando en el mundo y perdemos de vista lo que tú has prometido. Es por eso que te pedimos, Padre, que nos llenes de esperanza hoy, que nos ayudes a ver este futuro glorioso con ojos de fe. Y Padre, si hay alguien aquí que no ha recibido esta salvación en Cristo, Padre, que no salga de este lugar sin hablar con alguien, sin preguntar cómo recibir a Cristo. Porque Él pagó por nuestros pecados, Padre, pero cada uno necesita recibirlo para tener esta esperanza de un futuro glorioso. Te damos gracias y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.